tal? Muy buenas noches. Cumplimos 60 días de estado de alarma y Canarias alcanza los 2.275 positivos acumulados y casi 1.500 personas ya se han recuperado. Esta tarde hemos conocido los resultados del Estudio Nacional de Seroprevalencia. Un 5% de personas en España habrían tenido contacto con el virus. Miguel Vega. Sí, son más de 2 millones los españoles los que habrían desarrollado anticuerpos. De ellos, más de 37.000 serían canarios. Esto confirmaría la hipótesis con la que trabaja el Gobierno para desarrollar ese plan de desescalada. El ministro de Sanidad advierte: tenemos que seguir siendo muy cautos porque el porcentaje de inmunidad en la población es bajo. Canarias podrá usar el superávit de la comunidad autónoma. Es uno de los compromisos que ha adquirido esta tarde el gobierno canario por parte del Ministerio de Hacienda. Armiche Díaz. Sí, Canarias podrá utilizar ese superávit. Canarias tiene dinero, tiene liquidez en las cuentas de sus bancos y ahora quiere gastar ese dinero en poder paliar los efectos económicos de esta pandemia. Es una reivindicación que llevaba ya semanas sobre la mesa. Ahora el gobierno central, el Estado, va a negociar también por su parte con los cabildos. La Comisión Europea ha presentado una guía para la reapertura de fronteras de los Estados miembros y facilitar la supervivencia del sector turístico. Una de las medidas que propone Bruselas es la apertura del turismo a países con riesgos similares. También pide que se priorice aquellas regiones como Canarias con mayor dependencia de este sector. El jefe de epidemiología de la Dirección General de Salud Pública, Amos García, ha advertido de que hay que tomarse en serio, que estamos en una pandemia y que si nos relajamos corremos el riesgo de volver a la casilla de salida. Esto es real. Hay zonas de Alemania, zonas de China, Corea del Sur. Una vez que empezaron el desconfinamiento, la desescalada, ha tenido que regresar otra vez a políticas de confinamiento. En deportes, la vuelta a la actividad del fútbol no ha supuesto la salida del expediente de regulación de empleo de los futbolistas. Los jugadores del Club Deportivo Tenerife están entrenando, pero al mismo tiempo negocian con el club los plazos en los que irán recuperando sus salarios, al menos una parte. Como medida de protesta, la plantilla se niega a hacer declaraciones. Los jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas también continúan en el ERTE, aunque de momento no se han plantado y mañana mismo atenderán a los medios en una rueda de prensa telemática a cargo de Alberto de la Bella. Hoy se ha intensificado el trabajo con más presencia de balón. Conocemos ya la situación de Canarias. Este miércoles no se ha registrado ninguna muerte en el archipiélago. Se mantiene así en 151 la cifra de personas que han fallecido con coronavirus, mientras los contagios en las islas ascienden a 2.275, es decir, 5 positivos más que ayer a estas horas. En cuanto a las altas, hay 16 pacientes que se han curado y han recibido el alta en las últimas 24 horas. Ya son 1.491 las personas que han superado la enfermedad. Como ven, sobre cada isla, la más afectada según la residencia, el caso sigue estando ahí en Tenerife, que triplica en positivos a Gran Canaria. Y en comparación con el resto de España, Canarias sigue siendo una de las comunidades con cifras más bajas. La Comunidad de Madrid sigue con más afectados, ya por encima de los 65.000 positivos acumulados. La mejor noticia es que solo en las últimas 24 horas se han sumado más de 1.800 altas y son más de 140.000 personas las que han superado la enfermedad. En el conjunto del Estado, en las últimas 24 horas han perdido la vida 184 personas. Se eleva así el número de fallecidos hasta los 27.104. En total, las personas contagiadas superan las 228.000. Todas las islas se encuentran ya en la fase 1 desde hace 2 días, desde el lunes, y además no se ha producido ningún fallecimiento y los casos activos, Ana Albendín, continúan descendiendo.
Así es, hasta ahora tenemos que decir que hay 628 casos activos en Canarias. De ellos, 560 se encuentran en sus domicilios, 17 permanecen ingresados en la unidad de cuidados intensivos y 51 personas están hospitalizadas en las diferentes plantas de los centros sanitarios de las islas. Desde el pasado lunes, como tú bien decías, Fátima, toda Canarias se encuentra en la fase 1, pero hay que recordar que La Gomera, Hierro y La Graciosa lo hacían una semana antes. Por eso el Gobierno de Canarias está estudiando solicitar al Ministerio de Sanidad que estas 3 islas pasen a la fase 2 de desconfinamiento, puesto que cumplen con las exigencias para que puedan obtener así una mayor movilidad, una mayor libertad de movimiento. El consejero de Sanidad y portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, ha dicho en una entrevista a la COPE que estas 3 islas están preparadas para pasar a la fase 2. Por eso van a proponer una reunión con el Ministerio para que examinen cómo ha sido la evolución en estas 3 islas tras 9 días en la fase 1. Luego además tenemos las islas que ya estaban en fase 1 desde una semana antes que el resto de los territorios, que también ha hecho una propuesta para fase 2 y se está valorando. El jefe de epidemiología de la Dirección General de Salud Pública de Canarias, Amos García, hace un llamamiento a la responsabilidad para no dar pasos atrás en la desescalada. Lo importante es que seguimos en pandemia, que el microorganismo sigue ahí y que por lo tanto, como relajemos las recomendaciones que desde las autoridades sanitarias nos dicen permanentemente, corremos el riesgo de volver a la casilla de salida. Y esto esto es real. Hay zonas de Alemania, zonas de China, Corea del Sur. Una vez que empezaron el desconfinamiento, la desescalada, han tenido que regresar otra vez a políticas de confinamiento. Todas las islas se encuentran ya en la fase 1. Desde hace 2 días sabemos que no se han producido más fallecimientos y vamos hasta Gran Canaria para conocer los datos en concreto en esa isla. Silvia, cuéntanos. Sí, buenas noches. En Gran Canaria hay confirmados 559 casos de COVID-19, de los cuales solo 81 permanecen ahora mismo activos. Además, hay 36 fallecimientos. En otro orden de cosas, la Asociación de Aerolíneas Aéreas ha acogido favorablemente la decisión de la Comisión Europea, que dice que no es obligatorio mantener la distancia de seguridad a bordo de un avión. Aseguran que el aire dentro de una cabina se va renovando durante 2 y 3 minutos y que queda totalmente limpio de virus, y que llevando las mascarillas en la cara pues es prácticamente imposible que se produzca un contagio. Acogemos muy favorablemente las recomendaciones que ha establecido la Comisión Europea a la hora de retomar la actividad aérea en Europa. En primer lugar, porque confirma que la prioridad siempre debe ser, como así pensamos las compañías aéreas, la seguridad tanto de los pasajeros como de los empleados, y por ello a la hora de determinar la distancia social dentro de las aeronaves se establece que esta debe ser la máxima posible, pero cuando esa opción no sea una opción factible, entonces recomienda el uso de mascarillas por parte de los pasajeros para minimizar cualquier riesgo de contagio. Hoy hemos conocido la cifra del número de vuelos gestionados por Enaire en el mes de abril, en pleno estado de alarma. La caída del número de vuelos ha sido del 95%. Prácticamente el tráfico aéreo en Canarias desapareció. Es un hecho sin precedentes en la historia de la comunidad autónoma. En España tan solo se han registrado 9.500 vuelos, que supone 173.000 vuelos menos que el año pasado en ese mismo mes. La Comisión Europea propone que los viajes de turismo se realicen entre los países de la Unión que presenten una situación similar de la pandemia. Una actividad que se irá recuperando poco a poco y que además supone el 10% del Producto Interior Bruto de Europa.
En la primera fase, las restricciones a la movilidad seguirían tal y como lo están ahora. Para pasar a una segunda etapa, la Agencia para el Control de Enfermedades de Europa tendrá que recopilar información sobre la situación epidemiológica de cada país y, en función a ello, podría elaborar una lista de aquellos que estén en una situación similar. En este punto de la desescalada, los ciudadanos podrían moverse entre países cuya evolución de la pandemia sea muy parecida. Los medios de transporte jugarían aquí un papel clave. Por ejemplo, si España y Alemania estuviesen en el mismo nivel, los desplazamientos deberían hacerse en avión para evitar cruzar por países que no estuviesen alineados. Ya en la tercera fase se recuperaría la normalidad en todo el territorio Schengen. La Comisión Europea recomienda que se utilice mascarilla en todos los medios de transporte, que se respete la distancia de seguridad y que se habiliten protocolos en caso de pasajeros que presenten síntomas del virus. En el caso específico de los aviones, y teniendo en cuenta que en los últimos días ha habido vuelos casi llenos, desde Bruselas aseguran que hay sitios donde es difícil guardar la distancia de precaución. En los próximos días publicarán algunas orientaciones para aplicar protocolos de salud adicionales. En el caso de los establecimientos hoteleros, Bruselas aboga por reforzar las medidas de higiene, exigir distancia física en las zonas comunes, así como garantizar una buena ventilación de los espacios cerrados. Para recuperar el turismo y que la ciudadanía se sienta más segura es vital que se realicen más pruebas. Así lo defiende el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Jorge Marichal. Nosotros pedimos hace ya bastante tiempo que pensasen en el tema de los test, porque independientemente de donde salga el cliente, si el cliente viene testado, la seguridad no es absoluta porque tendremos que convivir con esta enfermedad y no es infalible el testearlos, pero sin duda daría un alto grado de fiabilidad la realización de los test para la seguridad, no solamente de esos clientes que vienen en esos aviones, sino también de nosotros como residentes de los destinos turísticos a los que van. Intensa actividad política también en Madrid. El Congreso ha acogido una sesión de control al Gobierno monopolizado por la incidencia del coronavirus en la economía. Y esta misma tarde los ministros de Sanidad y Ciencia han presentado los primeros resultados del Estudio Nacional de Cero Prevalencia y, según el informe, unos 2 millones de personas habrían desarrollado anticuerpos en toda España. Miguel Vega, casi 37.000 en Canarias. Sí, supondría que un 5% de la población había desarrollado esos anticuerpos. Por provincias, en Canarias el 2,1%, en Santa Cruz de Tenerife y el 1,4% en Las Palmas. Las comunidades autónomas más afectadas son Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña y Madrid. Esto confirmaría la hipótesis con la que está trabajando el Gobierno para desarrollar ese plan de desescalada. Por eso, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, advierte que el riesgo de rebrotes sigue siendo alto porque el índice de la población inmune aún es muy bajo. 36.925 personas cuentan con anticuerpos frente a la COVID-19 en Canarias. Por provincias, la de Santa Cruz de Tenerife tiene mayor prevalencia, un 2,1%, que la de Las Palmas con un 1,4%. En el conjunto de la nación, poco más de 2 millones de personas han tenido contacto con la enfermedad. No hay inmunidad de rebaño en España, esto quiere decir que al conjunto de expertos del Ministerio de Sanidad no les ha sorprendido. Por territorio se observa una importante variabilidad entre la población que ha generado anticuerpos frente al virus. Encontramos que las zonas que tienen una mayor prevalencia tienen una prevalencia que es 5 veces mayor que aquellas zonas que tienen pues una menor prevalencia de anticuerpos, lo que a su vez refleja una menor presencia del virus en la población. Quienes presentaron pérdida de olfato tienen una prevalencia del 43% y un 26% de los positivos son asintomáticos. Todos estos son resultados preliminares de un estudio para el que se ha contactado con 60.000 personas, de las que un 75% han participado. Esto es un hito en este país, el tener un estudio de esta magnitud compartido a este nivel y que además seamos capaces de hacerlo tan rápido, de forma tan ágil. Y se ha contado con 2.600 profesionales sanitarios de atención primaria y 28 laboratorios que han trabajado en red.
Esta mañana nueva sesión de control en el Congreso de los Diputados al Gobierno. Pedro Sánchez ha pedido unidad para salvar vidas, empleos y empresas. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, le ha anunciado que no cuenten con ellos para aprobar una nueva prórroga y tampoco para arruinar al país por tercera vez. La diputada nacionalista Ana Oramas ha anunciado que exigirán que se planteen medidas para garantizar toda la seguridad en las conexiones aéreas. El Pleno del Congreso ha empezado con los diputados presentes en pie durante un minuto de silencio como homenaje a las víctimas de la pandemia. Acto seguido ha comenzado la sesión de control al Gobierno. Señor Sánchez, hasta aquí hemos llegado. Le hemos apoyado 2 meses para salvar vidas, pero no le volveremos a apoyar para arruinar España por tercera vez. De nuevo, esa debe ser la vieja normalidad socialista. Esta semana se va a poner en marcha la Comisión Parlamentaria para la Reconstrucción Social y Económica y creo, señoría, que su grupo y el conjunto de grupos está llamado a fraguar esa unidad, porque esa unidad, señorías, no solamente salva vidas en esta crisis del COVID, sino también puede salvar empresas y puestos de trabajo. El Pleno ha aprobado un nuevo paquete de medidas del Ejecutivo para reforzar la financiación de autónomos, pequeñas y medianas empresas, con 201 votos a favor, 96 abstenciones y 52 votos en contra. Para que las políticas de empleo para los sectores más afectados, el turismo, la industria, el comercio, los transportes, no se queden atrás. No podremos votar a favor porque vuelven a aprovechar el estado de alarma para regular por vía del Real Decreto Ley materias que en ningún caso tienen justificada la extraordinaria y urgente necesidad. Podrían participar de su convalidación sin tener que suscribir la totalidad de lo que este Real Decreto Ley contiene. Pero no, prefieren seguir instalados en el contragolpe, en la finta táctica, en dañar al Gobierno, así tenga un efecto colateral negativo innegable sobre el porvenir de nuestro país. La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, planteó al Gobierno la necesidad de mantener la distancia social en los vuelos entre Canarias y la península. El Gobierno de España, que es mi propuesta en este momento en positivo, tendrá que declarar la obligación de servicio público de determinadas frecuencias para no dejar incomunicado a los archipiélagos mientras dure el periodo de distanciamiento social. Con 178 votos a favor, 10 abstenciones y 161 votos en contra, también ha quedado convalidado el Real Decreto del Gobierno con medidas organizativas y procesales destinadas a evitar el colapso del sistema de justicia tras 2 meses de cuarentena. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha confirmado esta tarde que la próxima prórroga del estado de alarma, a partir del 24 de mayo, se prolongará aproximadamente durante un mes. Eso si el Congreso lo aprueba. Calvo lo ha anunciado en una comparecencia ante la Comisión Constitucional del Senado, donde ha aclarado también los motivos del Gobierno para esta nueva prórroga. En la prórroga del decreto pretendemos aminorar mucho las condiciones de la alarma del primer decreto y de la prórroga y abundar mucho más en la cogobernanza de la desescalada, que es lo único que pretendemos. Mañana está prevista una reunión de la ministra de Educación, Isabel Celaá, con las consejerías de Educación autonómicas para valorar el proceso de desescalada educativa. Y precisamente este martes se producía una mesa sectorial entre Gobierno de Canarias y sindicatos. Afirman que están trabajando para que el próximo lunes comience el calendario de admisión de alumnado para el próximo curso y reconocen que las clases a distancia de momento se mantienen. En torno a la admisión de alumnado para el próximo curso escolar, que el proceso comenzará, y esa es la intención al menos que nos manifestó la Consejería, a partir del próximo lunes, intentando compatibilizar esa situación de poder realizar las matrículas vía telemática mientras que sea posible. Vemos la incidencia del COVID-19 a nivel mundial. Este miércoles más de 4.313.000 personas han registrado, así se contabiliza este virus desde que comenzó la pandemia, y hasta el momento han fallecido más de 294.000 personas por esta causa. El número de personas que han logrado superar la enfermedad se sitúa ya en una cifra superior a los 140.000. Estados Unidos lidera la lista de países más afectados con 1.300.000 casos y también con mayor número de muertes contabilizadas, más de 82.000. Le sigue Rusia con más de 242.000 afectados y más de 2.200 personas han perdido la vida. Italia es el cuarto país más dañado
con 222.000 personas que han dado positivo en coronavirus y el número de fallecidos supera los 31.000. En Reino Unido, tras incrementar la cifra de 33.000 víctimas mortales, el Gobierno ha decidido eliminar las tablas comparativas de contagios con otros países y registra un total de 230.000 positivos en todo su territorio. La Comisión Europea ha propuesto al Parlamento Europeo su serie de medidas económicas basadas en la ayuda directa a países afectados, el fomento de la inversión y las ayudas para investigación. Además, Europa baraja un plan para reactivar paulatinamente el turismo de cara a los próximos meses, empezando por permitir de manera coordinada la apertura de fronteras interiores y luego ir viendo la movilidad exterior poco a poco. La Organización Mundial de la Salud, por su parte, ha vuelto a insistir en que el proceso de lucha contra el COVID-19 será un camino largo. En Inglaterra se recupera el mercado inmobiliario, oficinas y agentes pueden volver a trabajar y las visitas se reanudarán, aunque se recomienda que se hagan de manera virtual. Para poder continuar con su educación también de manera virtual, esta niña en Colombia debe subirse a un árbol. Es el único punto disponible con cobertura de red suficiente para poder atender las clases en tiempo de pandemia. Este es mi pupitre donde mi papá me lo hizo para yo poder estudiar. Situaciones anómalas para poder hacer el trabajo de siempre, como la que viven en la telenovela australiana Neighbours, Vecinos, que lleva 35 años en antena y que acaba de volver al rodaje con medidas de seguridad y con guiones adaptados a la situación. Ahora será una telenovela sin besos. En Fuerteventura, la isla se mantiene estable en cuanto a casos positivos por COVID-19. Tan solo se mantiene activo un caso. Almudena Betancor, cuéntanos además, llevan varias semanas así. En Fuerteventura la tónica sigue siendo la misma que días anteriores, tan solo se mantiene activo un caso, un paciente ingresado en el hospital y desde el pasado 23 de abril no se registran nuevos contagios. Mientras tanto seguimos avanzando en esta desescalada, en esta recién estrenada fase 1 y que ha llevado al Ayuntamiento de Puerto del Rosario a poner en marcha una medida transitoria y que es la ampliación de terrazas en bares y restaurantes. Con ello, lo que se pretende es que estos establecimientos puedan cumplir así con el decreto ministerial que les permite abrir con un aforo máximo del 50%. Esta medida va a permitir que se puedan instalar en áreas accesorias a las terrazas ya existentes mesas, sillas y sombrillas para evitar aglomeraciones y garantizar además la distancia de seguridad. La medida ha sido bien recibida por los hosteleros. La verdad que es una medida buena porque ha venido ya la policía mirando y todo eso, apuntando los metros cuadrados que teníamos. Ahora tenemos que rellenar una solicitud para podernos darnos un poco más de espacio para poner más mesas. Me parece muy bien porque la ampliación de la terraza, nosotros tenemos oportunidad también de ampliar unas mesitas a 2 metros de distancia cada mesa y respetando la seguridad, ¿no? Reunión bilateral esta tarde entre Canarias y el Ministerio de Hacienda. Las islas podrán utilizar el superávit para hacer frente a la crisis económica y poder garantizar los servicios públicos esenciales. El Ejecutivo ha resaltado, Armiche Díaz, el reconocimiento del Estado derecho diferencial de las islas. Sí, porque la caída de ingresos va a ser previsiblemente mayor en Canarias que en otras comunidades debido a esa dependencia del turismo. Por eso el Gobierno de Canarias había planteado utilizar ese dinero que tiene aparcado en los bancos para poder mantener los servicios públicos esenciales, algo que va a poder hacer y que el Gobierno de España va a estudiar también, va a negociar con los cabildos que han pedido medidas similares. El Ministerio de Hacienda se abre también a poder renegociar los criterios para ese reparto de 16.000 millones de euros que va a ser entre las comunidades autónomas. Canarias quiere que ese dinero se reparta también atendiendo a criterios como los test que se han realizado en las islas, más de 66.000. Hoy nos adelantan ya que se acepta utilizar el superávit, que también tendremos comisiones bilaterales con la comunidad autónoma para los recursos que merman del bloque canario de financiación, pero a su vez lo hará el Gobierno de España con los cabildos para la merma de los recursos también del bloque canario de financiación para ellos y que también se arbitrarán otros mecanismos presupuestarios que tendremos que ir negociando los próximos días. Al Consejo de Política Fiscal y Financiera, que son esencialmente déficit, deuda y techo de gasto, y los asuntos referidos a la Ley de Presupuesto y, por tanto, al REF, pues los remitiremos a futuros encuentros, porque ahora está ella a la espera, lógicamente, el Gobierno de España de las respuestas que pueda dar
digamos, la Comisión Europea. El Gobierno de Canarias además retomaba esta mañana esa ronda de contactos para el Pacto de Reactivación Económica y Social de Canarias. Se entrevistaba con sindicatos y empresarios. Los empresarios proponían, por ejemplo, que se pueda incentivar que las aerolíneas vuelvan a Canarias, y desde los sindicatos se proponía, por ejemplo, que se puedan dar ayudas económicas a los afectados por los ERTE para que retomen también poder adquisitivo. Todos coinciden en que la reunión ha sido provechosa y que probablemente puedan llegar a un acuerdo antes de junio. Los empresarios avisan, sin reactivación económica no hay política social, piden que esta sea la piedra angular del Pacto de Reconstrucción de Canarias. El virus ha impactado en la economía de una manera brutal, y tan brutal que no es imposible que ningún programa solvente al 100% los problemas. La conectividad es básica para que el sector turístico arranque, y cualquier inversión en conectividad es barata para el presupuesto público porque supone activación de trabajo y, por lo tanto, reducción de ERTE. Los sindicatos no discuten la necesidad de incentivar la recuperación, pero exigen que parte de las ayudas que van a recibir las empresas se condicionen al mantenimiento de las plantillas. Esto podría ser una herramienta importante, primero para fijar la posición colectiva de Canarias ante España y ante Europa. Y el Gobierno quiere que esta recuperación nazca del consenso. Nos permita ponernos a trabajar, hacer medidas y sacar ya medidas concretas a partir de esa voluntad común, que nos trace una hoja de ruta muy clara. Esta ha sido la primera ronda para recoger aportaciones. Este jueves el Gobierno escuchará a los grupos parlamentarios y a la Federación Canaria de Municipios. El presidente de la FECAE, Casimiro Curbelo, ha valorado positivamente el acuerdo alcanzado esta tarde entre el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Hacienda, con el que se abre, asegura, un diálogo para la compensación económica de los cabildos. Parece que uno de los acuerdos de esa reunión es que la ministra de Hacienda va a establecer una interlocución directa con los cabildos canarios para hablar de la merma de esos 593 millones de euros y poder atender las necesidades de estas instituciones públicas. Todos los casos activos en La Palma por COVID-19 ya están fuera del hospital. Las últimas 3 personas ingresadas, Javier Sánchez, ya han recibido el alta. Todos los casos quedan ahora bajo control médico en el domicilio. Estas 3 altas llevan el número de casos de personas con COVID-19 hasta los 24. Un descenso al que se une otra buena noticia, y es que ayer se realizaron 83 determinaciones PCR y todas ellas dieron negativo. Pero mientras se lucha por tratar de hacer salir la enfermedad de la isla, se trata de hacer entrar en la isla otra cosa, en este caso el telescopio de 30 metros. Y es que ha habido una reunión entre el Cabildo y el Instituto de Astrofísica de Canarias para conocer cuál es la última hora. Muchas de las opciones de La Palma pasan sin duda alguna porque España entre en el consorcio y aporte en la financiación. Los socios internacionales del consorcio pues están ahora debatiendo, en pleno debate, de dónde se instalaría ese telescopio. La Palma sigue estando como plan preferente, pero faltarían algunos fondos para que España también formara parte de ese consorcio. Pleno extraordinario en el Cabildo de Gran Canaria, un encuentro telemático en el que la oposición ha criticado al grupo de gobierno. Considera que permanece inactivo frente a la crisis sanitaria y económica generada por el coronavirus. ¿Por qué no invertimos, por ejemplo, en tecnología? ¿Por qué no invertimos en nuevas fórmulas para que nuestra sociedad esté conectada? En dispositivos para que de alguna manera podamos controlar y podamos dar esa seguridad que nos piden nuestros visitantes, esa seguridad que nos pide nuestra sociedad. Y esa es la clave. Estamos en disposición de colaborar, de hacer un plan de la institución en el que no haya improvisación, en el que haya estrategia. Si quieren contar con nosotros, nosotros tendemos la mano como hemos hecho desde el primer minuto, y si no, pues miren, al final van a tener lo que están ustedes haciendo. Y los perjudicados van a ser siempre los ciudadanos de Gran Canaria. Yo creo que esta mentalidad de ustedes de en exclusiva creerse en posesión de la verdad y que todo lo van a solucionar, les va a pasar factura fundamentalmente a ustedes. Por eso yo creo que es un error político la posición que adoptan los grupos de gobierno en este cabildo, no intentando buscar un consenso, un acuerdo con los demás grupos de la corporación, por los grupos de la oposición. Y de esta situación tenemos que aprender sobre todo la importancia de lo público. Y en esta etapa que comienza tenemos que reforzar
todo lo público y poner en el centro de la reconstrucción el apoyo a las personas más vulnerables. El margen de colaboración para tratar con nosotros, especialmente en lo que a mí se refiere como portavoz del Partido Socialista, saben que está abierto. Las propuestas que quieran discutir las podemos analizar. Este presidente ha estado con este grupo de gobierno en la toma de decisiones en cada momento, la que se demanda desde la coordinación con otras administraciones y también, desde luego, desde la necesidad de activar políticas de atención a las personas que peor lo están pasando. El Ayuntamiento de La Oliva, en Fuerteventura, seguirá adelante con la moción de censura que quedó paralizada con la declaración del estado de alarma. Esta mañana el Ayuntamiento ha celebrado un pleno extraordinario para acordar el levantamiento de la suspensión y la moción se votará el próximo 25 de mayo. Fue presentada por PSOE, En Marcha y Gana Fuerteventura contra el actual alcalde Isaí Blanco de Coalición Canaria. El desarrollo urbanístico que ha sido manifiesto de ellos, ¿no? Y son las únicas diferencias que hemos podido tener. Y el segundo, pues la auditoría que está presentada ya en Fiscalía Anticorrupción de hace tiempo. No han interiorizado que se ha presentado una moción de censura que en modo alguno ellos pueden gestionar pensando más allá de lo que es el tiempo que les queda para estar en el gobierno. Se mantiene en Lanzarote la situación respecto al coronavirus. En la isla se han contagiado en total 85 pacientes, aunque en la actualidad, Sala Duarte, se mantienen 7 casos activos. Efectivamente, 5 personas ingresadas y 2 en sus hogares continúan dando positivo en coronavirus. El dato significante es la suma de un día más sin nuevos contagios. Recordemos que de los 85 casos acumulados, 72 personas ya han superado el virus. Son muchas las incógnitas generadas en este proceso de desescalada en los diferentes sectores. Hoy nos hemos acercado al medio subacuático. En la isla de Lanzarote hay más de 40 escuelas de buceo que ahora mismo están sin actividad, estudiando cómo hacer viable la vuelta a los fondos marinos. Unos fondos que se han regenerado con el parón de la actividad acuática y que nos han dejado imágenes como estas. Ni en el fondo del mar entienden dónde se ha metido la gente. Los pulpos se asoman y las morenas nos buscan. ¿Les habrá venido bien nuestra ausencia? Con una sola inmersión no puedes hacerte una idea general, pero bueno, sí que se ha visto que cuando se deja el mar un poco tranquilo, digamos, pues sí que la fauna luego se acerca más a la costa. Un aliciente para los submarinistas que desean meterse en el agua, pero no saben si está o no permitido. La actividad de submarinismo está dentro de turismo activo y en esta primera fase el turismo activo ya se permite hacer con un máximo de 10 ocupantes. Aún así, las más de 40 escuelas de submarinismo que hay en Lanzarote están cerradas. Podríamos practicarlo, lo único que nos falta son los usuarios. Ahora mismo los centros de buceo se coordinan para buscar fechas comunes y lograr protocolos sanitarios. Dentro del agua, digamos que el riesgo sería el uso de reguladores. Si no desinfectas bien un regulador y pasas de un cliente a otro, este regulador puede contener todavía coronavirus, entonces eso puede ser un principal foco de infección. Y pues el mayor riesgo va a ser fuera del agua, porque fuera del agua tenemos que hacer unas comprobaciones entre compañeros, hablas con la gente, les explicas dónde vamos a ir. No podemos volar lejos, pero podemos nadar cerca y que seamos nosotros mismos quienes volvamos a descubrir los tesoros que encierra nuestro mar. Poco a poco vamos recuperando hábitos. Estos días han vuelto a abrir al público instalaciones como la Biblioteca Municipal o el Centro Juvenil de San Sebastián de la Gomera, aunque eso sí, Llurena Goya, con un aforo limitado. Sí, esta semana el Ayuntamiento de San Sebastián ha reabierto al público algunas de sus instalaciones municipales, como esta biblioteca, como el Centro Juvenil o el Polideportivo. Una reapertura que está sujeta a las limitaciones de aforo establecidas, en este caso al 30% de su ocupación total. 23 plazas para esta biblioteca y el Centro Juvenil y 4 plazas para el Polideportivo, para que hagan uso de él tanto deportistas federados como aquellos que no lo son. En todos los casos, para mantener la distancia de seguridad social y también para que todos tengan las mismas oportunidades a la hora de usar los servicios de los centros, se han establecido medidas que garanticen la disponibilidad y la rotación. Todos aquellos que quieran disfrutar de estos centros deberán rellenar un formulario online para reservar plaza a través de la web municipal. Practicar deporte podrán hacerlo en un horario establecido y además con un distanciamiento social y un aforo limitado. Del mismo modo también vamos a abrir la biblioteca municipal y el centro juvenil
para todas aquellas personas también que quieran hacer uso de ellas, deberán hacerlo a través de la plataforma online habilitada del Ayuntamiento. El juicio contra Jacinto Siberio en Tenerife tendrá que repetirse. Se trata del hombre que fue condenado por matar al ladrón que entró en su casa en Arafo y que torturó a su esposa. Los hechos ocurrieron hace 5 años. Su abogado y la Fiscalía habían pedido al Tribunal Supremo la nulidad del veredicto por incongruencias del jurado. El alto tribunal les da ahora la razón y el condenado, que tiene 85 años, tendrá que volver a ser juzgado. El jurado en su momento declaró culpable a Jacinto Siberio y lo condenó a 2 años y medio de cárcel por homicidio con el eximiente incompleta de legítima defensa. El jurado no entendió que existía, como sí efectivamente tanto el Ministerio Fiscal como esta defensa preconizaba, de que existía la legítima defensa total y absoluta. Después del virus es el título del reportaje que emite esta noche Televisión Canaria y que intentará dar respuesta a todas las preguntas que se hacen los canarios tras el COVID-19. ¿Qué va a suceder con el trabajo, con los estudios, con la afectividad y sobre todo con la salud? Se emite hoy a las 10:10 de la noche. Después del virus es un reportaje documental dirigido por el periodista Carlos Sosa, que analiza la crisis por la pandemia de COVID-19 y la incidencia que tendrá en el futuro en la sociedad canaria. Hemos tratado de hacer un reportaje documental que no fuera arrollado por la actualidad, que también están cubriendo nuestros compañeros de los servicios informativos de la Televisión Canaria, pero que sí que sirviera para profundizar un poco en lo que nos está pasando, de manera que nos sirva para prever qué es lo que nos puede pasar en el futuro. La ciudadanía requiere respuestas sobre lo que va a vivir cuando esto pase, qué va a pasar con sus relaciones con los demás, con su empleo, con los colegios, incluso con el ejercicio de sus libertades individuales, con su derecho a una sanidad de calidad y con su salud. Es un reportaje periodístico no exento de una carga emotiva muy potente, porque al fin y al cabo estamos perdiendo gente, estamos perdiendo familiares y probablemente esta crisis sanitaria continúe un tiempo más. Después del virus trata de dar todas las respuestas de las que disponemos. Se emite hoy a las 10:10 de la noche. Y justo después, a las 11 de la noche, llega el reportaje Vocación de Riesgo de nuestro compañero Isaac Tacoronte, que cuenta la labor de los enfermeros en las últimas semanas, algunas de las más complicadas que han vivido en su profesión, en la que han luchado sin límite frente al coronavirus. Los hospitales canarios se han sumado al Día Nacional del Niño Hospitalizado con varias iniciativas. Los quiero compartir, muchos besos con sabor a cara. En el Hospital de la Candelaria en Tenerife, el servicio de pediatría ha lanzado un mar de besos, deseando la pronta recuperación de los niños y niñas ingresados. Además de las innumerables muestras de cariño, los pequeños recibieron globos y regalos a pie de cama. Algunos se animaron incluso a bailar y cantar esta canción escrita por el grupo Bombay para conmemorar la fecha. Sin casos activos y sin nuevos contagios, La Gomera, El Hierro y La Graciosa cumplirán este domingo 2 semanas en la fase 1. Y como les hemos contado, los vecinos de estas 3 islas tienen marcado ya en sus calendarios el próximo lunes, día 18, María Fernández, y así van a solicitar la segunda fase. El Gobierno de Canarias pedirá al Ministerio de Sanidad que tanto El Hierro como La Graciosa y La Gomera pasen el próximo lunes a la fase 2, ya que cumplen con los requisitos exigidos. Mientras tanto, El Hierro se aclimata a la fase 1 y poco a poco se vuelve a la normalidad. La próxima semana se restablecerá el servicio de guaguas de la isla, y para pasar estos días lo más llevadero posible, el Cabildo Insular ha puesto en marcha la campaña Herreño Conoce tu Isla, una forma de conocer gratuitamente los centros turísticos de la isla del 18 al 31 de este mes. Desde el área de educación nos hemos coordinado con el área de turismo para que a través de los centros educativos informen a las familias de que los alumnos podrán visitar estos centros, pero que siempre deberán ir acompañados los menores por un adulto.
es solamente a través de reserva telefónica, llamando al número de teléfono de información turística de la oficina de Valverde y teniendo en cuenta que para poder visitar estos centros también deberán llevar sus equipos de protección. Esta fase 1 da también un respiro al sector cultural. Los museos pueden recibir visitas desde el lunes. En Tenerife, 3 han abierto sus puertas: el Museo de la Naturaleza y la Arqueología, el Centro de Documentación Canarias América y el Museo de Historia y Antropología. Con la entrada en la fase 1, los museos reabren con las garantías dispuestas por las autoridades sanitarias. En Tenerife, por ahora, son 3 los que cumplen con ellas y pueden abrir, entre ellos el Museo de la Naturaleza y la Arqueología. Está previsto que el ciudadano, cuando entre, va a poder utilizar el hidroalcohol para limpiarse las manos. Seguirá la ruta al interior y podrá cursar todo el camino hasta subir a las distintas plantas del museo para visitar todas las salas de exposición. No se permite el uso de elementos interactivos en el museo, no se puede estar tocando ni botones ni otro tipo de pulsadores. Las medidas son claras: aforo reducido y acceso individual o por grupos de convivencia. La mascarilla es de uso recomendado y los recorridos se han modificado en un único sentido sin retrocesos. Los ascensores se reducen a las personas con movilidad reducida. Se restringen servicios adicionales como las cafeterías y desaparecen los módulos interactivos, sustituyéndose por audioguías. Ahora el 70% de su demanda, tanto turística como de colectivos, es nula, por lo que afirman intentan enfocarse en el visitante local. 773 proyectos artísticos se han presentado a las 3 convocatorias puestas en marcha por el área de cultura del Gobierno canario para paliar los efectos de la crisis del COVID-19. Las propuestas seleccionadas recibirán un importe de entre 1.500 y 5.000 euros y además pasarán a formar parte de una bolsa de proyectos de uso compartido. También la Consejería de Cultura prepara nuevas ayudas para ejecutar actividades adaptadas a las medidas de seguridad. Y en breve se publicarán las subvenciones a gastos por la suspensión de las actividades culturales. Ponen de manifiesto la buena aceptación que han tenido con proyectos de todas las islas que van a formar parte de ese banco de ideas que tanta falta nos hace en un momento donde debemos reformular las maneras de comunicarnos culturalmente y donde la creatividad adquiere tanta importancia. El pasado 9 de mayo tenía que haberse celebrado en Apolda, en Alemania, la ceremonia de entrega de los premios de moda que cada 3 años reconocen a los mejores diseñadores de diferentes universidades europeas. Pues debido a la pandemia se tuvo que realizar a través de las redes sociales y la ganadora de esta edición es una gran canaria, Covadonga Trujillo. Tiene 24 años, acaba de finalizar sus estudios de diseño de moda en Barcelona y ya ha logrado su primer premio con su colección Entre tu piel. La idea surge por una inmensa preocupación por el sistema actual de la moda. Es una industria que pretende que desechemos las prendas de nuestro armario de una temporada a otra, causando así terribles consecuencias para el planeta. Para cambiar esta industria, la segunda más contaminante del mundo, Covadonga Trujillo cree que es necesario establecer un vínculo afectivo entre las prendas y las personas. Consideré capturar ese momento de conversación entre cuerpo y prenda y guardarlo para siempre como elementos impresos en 3D en la ropa. El filamento es un material que es biodegradable y que también se puede reutilizar una vez fundido. Un material que también ha empleado para imprimir manos sobre sus creaciones a modo de homenaje. He considerado importante dar visibilidad a todas las personas que están detrás de la industria y que no vemos. Porque más de 100 pares de manos tocan nuestras prendas antes de llegar a nosotros. Su objetivo es concienciar a la sociedad de que una moda más responsable es posible. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife estudia cómo será el Carnaval de 2021. Ya se ha dado a conocer la convocatoria para la elección del cartel del próximo año. El plazo de inscripción se anunciará cuando finalice el estado de alarma y la novedad es que en esta ocasión se podrán usar técnicas pictóricas. Desde la corporación siguen trabajando, ya que para algunos actos es necesario entregar los pliegos y se mantienen de momento las fechas previstas. Según el concejal de fiestas, Andrés Martín, aún se desconocen las normativas sanitarias, pero afirma que será un carnaval seguro. Nosotros estamos trabajando como si el carnaval de Santa Cruz se celebrara en las fechas previstas. Lo que sí tenemos de acuerdo es que tenemos que tener en cuenta las recomendaciones de la autoridad sanitaria para hacer un carnaval 100% seguro.
Nos vamos a sumergir desde la pantalla en las piscinas naturales y charcos del Hierro. Son un reclamo turístico a nivel mundial, sobre todo por sus características naturales que se mimetizan con el entorno volcánico. Es la más joven del archipiélago. La incidencia del tiempo no ha moldeado casi la costa reña, por lo que la mayoría de sus zonas de baño son calas y charcos naturales entre lavas volcánicas y lagiales. Los turistas encuentran prácticamente lo que no encuentran en ninguna de las Islas Canarias. El Hierro, al carecer de plataforma oceánica, las aguas son totalmente cristalinas. En el municipio de La Frontera destaca la espectacularidad del charco azul con una zona de baño de aguas turquesas bajo una pequeña gruta. Te estás bañando prácticamente a la sombra y tienes que nadar para salir al sol. El agua entra por una boca. Entonces es cuando la marea está baja, cuando tenemos realmente esa imagen que todos hemos visto fotografiada infinitas veces, ¿no? Esa imagen de agua cristalina, azul y su nombre. La costa basáltica de Valverde acoge también numerosos rincones mágicos de baño. El charco manso resalta por su variedad de formas volcánicas caprichosas y sus arcos naturales. Un paraje virgen pero bien acondicionado, donde pasar un día de playa inolvidable. La cala de Tacorón es uno de los tesoros mejor conservados del Pinar. Tiene el mar más tranquilo y un contraste de colores que enamora. Tiene también el encanto de encontrarse dentro de lo que es el mar de las calmas, la garantía de sol, de buen tiempo, ese entorno negro de lava. Estas zonas costeras se han convertido en todo un reclamo turístico. Es algo que usamos como uno de los grandes puntos de promoción turística en las ferias, tanto en España como en el extranjero, y hay muchas de las fotos y de promociones que son campañas que se han hecho a través de Promotour, lo que sale son precisamente esas imágenes. El Pozo de las Calcosas, el río, los Argos, la costa reña está salpicada por decenas de calas y charcos con personalidad propia, rincones únicos con olor a sal que atrapan y embrujan. Y vamos ya un día más con esa otra mirada, esa crónica a la realidad que estamos viviendo. Hace 60 días se nos hizo de noche y aunque ya vemos algo de luz, no ilumina aquel lugar que dejamos hace 2 meses. Como si volviéramos a volver a empezar desde cero. Pero casi es peor que empezar de cero porque vivimos de una industria enorme. Al gran tamaño que tenemos en nuestra planta alojativa. Que necesita que estas pantallas, que estos pasillos estén constantemente llenos. Terminales prácticamente vacías. No por correr antes van a llegar ante los turistas. Porque si estuvimos en espera para protegernos, no dejemos ahora de mirar lo que hemos conseguido. Corremos el riesgo de volver a la casilla de salida. Habrá pacto de reactivación en Canarias. Esa es la casilla de salida económica, un pacto para que no sea un almacén de comida y unos voluntarios los que tengan todo el trabajo. Es una necesidad absoluta de poder conseguir alimentos lo antes posible. Volver a las calles es lo que ahora estamos haciendo y se ve que con ganas. La afluencia de público es mucho mejor de lo que esperábamos. El sistema actual de la moda es una industria que pretende que desechemos las prendas de nuestro armario de una temporada a otra. Pensar que no podemos consumir sin más ha llevado a esta canaria a ganar un premio europeo. Ella es diseñadora y está cuestionando su propia industria. ¡Qué bonito! Miles de besos. Bonito como los besos, los que regalan estos niños en su día, el de los que saben de un hospital antes de que los hospitales fueran el centro del mundo por este virus. Hermosos besos, como hermoso saber que el mar tiene tantos sitios donde perderse en el Hierro. Por su variedad de formas volcánicas caprichosas y sus arcos naturales. Por eso y por estos atardeceres que parecen correr aunque para alguien siempre el atardecer se detenga. Lo hizo para él en medio del mar, inmóvil vio pasar unos delfines, esas cosas que ocurren muy de vez en cuando, esos encuentros inesperados que como nos pasó a todos hace 60 días, hacen que se detenga el tiempo. Maravillosa nuestra naturaleza y con ella nos vamos a despedir con las imágenes que nos llegan del atardecer desde el municipio de Candelaria, en el frente de la playa de las Caletillas. Estas imágenes las han grabado nuestros compañeros David Martínez Pardo y Germán González. Enseguida volvemos con la información deportiva.